y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí, en la Radio Líder, arranca una nueva transmisión de Alto Vuelo. De Alto Vuelo. Después de tantas horas de tajear el corazón, llega la destinación, la misa y parche. El señor de los suelos bajo fondos desde el cielo respira hondo, escupe el mate, pero sin rebosar. Buenas tardes. Esta nueva de Alto Vuelo, ya sacando una nueva ilusión para vivir cada paso de Guaraní Antonio Franco en la cuarta categoría del fútbol argentino. Nosotros, arrancando desde la ciudad de Oberá, capital del Monte, el centro de la provincia de Misiones, hasta que hemos llegado esta tarde para vivir desde dentro de media hora lo que será la primera fecha de la zona regional norte, la litoral número 1, que compromete a Guaraní con toda su ilusión, con su deseo, con su necesidad también de volver de una vez por todas a la tercera categoría del fútbol argentino. Nosotros, con el equipo completo de Alto Vuelo, para volver a llevarte vía FM Show 98.1, vía redes, a través de YouTube, podés ver las imágenes en vivo de lo que estamos haciendo, de lo que se vendrá desde las 17 con un Guaraní que va a visitar a Olimpia San Antonio en este complejo Jan Barney, devenido en años, pero de muy buen recibimiento por parte de los locales. La verdad es que de eso vamos a hablar seguramente más adelante. No nos podemos quejar, estamos muy contentos en FM Show. La transmisión de Alto Vuelo para la show, como siempre, tiene su presentación. En esta oportunidad nos acompañan los amigos de Mix Pinturerías. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Después de tantas horas de tajear el corazón, llega la destinación, la misa y parche. El señor de los suelos bajos. Un aplauso para vos. Hola, Iván, un placer saludarte a vos, a toda la gente que está prendida a la radio al 98.1. Aquí estamos desde Oberá, en un calor intenso, con un marco de público. Bueno, es la alegría, ¿no?, de volver a las canchas con público, Emiliano. Realmente estamos muy contentos de estar, de arrancar una nueva temporada junto a Guaraní Antonio Franco, junto a la show, junto a De Alto Vuelo y todo el equipo detrás, para poder llevarle las alternativas de este debut de la franja, con mucha responsabilidad, lógicamente, con la camiseta de ser el candidato por los refuerzos, por lo que representa el club, pero hoy Guaraní arranca un camino, que lo que dice Emiliano, hay mucho torneo, este torneo todavía, porque recién arranca, pero en muy poco tiempo. El 12 de diciembre termina la primera fase, después será otro cantar. Lo que sigue es que Guaraní hoy llega a Oberá con la jerarquía y con el compromiso de ser el claro candidato a pasar de ronda en la sexta instancia de este torneo. No puede ser de otra manera, Julio, necesita ser protagonista Guaraní, por eso la apertura que hacíamos con toda la ilusión. Es un equipo que se ha armado casi que desde cero. Hoy preguntaba en el viaje, en estos 100 kilómetros que hicimos desde Posadas hasta Oberá, si había algún jugador de la Liga Posadeña disputando alguno de los primeros minutos de Guaraní. Y vos sabés que no. No. Pero de eso se va a encargar el colega Gastón Machado, la voz del campo de juego, como siempre, con los datos, con la estadística. Ya está bajo el sol en este complejo Jan Barney. Gastón, querido, ¿cómo andás? Bienvenido. Muy buenas tardes para ustedes, muchachos. Un saludo para toda la audiencia, por supuesto. Como lo mencionabas, Emiliano, ya estamos aquí en el campo de juego, donde Guaraní Antonio Franco hace algunos minutos ya salió a realizar los movimientos precompetitivos. Recién lo acaba de hacer también en conjunto local. Hablamos de Olimpia, pero si nos enfocamos en la franja, todas caras nuevas, un equipo totalmente renovado, inclusive también en el banco de suplentes, porque recordemos que ahora la franja lo dirige Carlos Marzuk, estará acompañado Ariel Abaca, ya la vuelta del profe Nelson Klevinic, y decíamos, plantel totalmente renovado para afrontar este regional y caras más que importantes y por supuesto mucha experiencia en lo que suma la franja para el inicio de este torneo regional. Bueno, con toda esa jerarquía que marcaba Gastón, va a arrancar
este torneo regional. Después vamos a repasar, tenemos mucho tiempo, Julio, sabrás, media hora como siempre la previa de Alto Vuelo para FM Show, que bueno, se vendrán así como los nombres, también la necesidad de mostrar, a ver, el presidente, la comisión directiva, quien sea, te trajo los jugadores, Marzu. Acá está Barinaga, acá está Barça Giacomo, acá está el Pájaro Benítez, acá está el 5 que viene de jugar torneo federal A, acá está el 4 también, viene de jugar esa categoría. Hay un montón de nombres, jugadores, jerarquía, a plasmarlo en la cancha, ¿no? Claro, nosotros hablábamos inicialmente, Emiliano, el tema de la responsabilidad de ser el candidato. Ahora en la cancha de juego es otro cantar. Por eso es un torneo que es muy difícil. Un torneo que alberga en esta zona a 4 equipos misioneros. Y cuando se enfrentan equipos misioneros, o en general, porque de estos 4 son 3 de la misma liga, realmente se pone mucho más complejo aún. Por eso va a ser otro cantar, lo concreto es Guaraní. No le podemos sacar el rótulo de candidato. No sé si al ascenso todavía, Emiliano, pero por lo menos en la zona, por lo menos con la jerarquía que tiene, claramente es el claro candidato. Nos quedan lindos 90 minutos por delante, nos vamos al estudio central, saludamos a nuestros queridos anunciantes en la magia de José Lo Campos, operador de Alto Vuelo para FM Show, o de FM Show para de Alto Vuelo. Pausa y volvemos con toda la información en esta previa de Guaraní que visita a Olimpia San Antonio. Viví el fútbol en la Show. Misiones te invita a la 7ª maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad. Garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión. Innovamos para vos. Multiexpresonline.com, el primer supermercado en línea de Misiones. Accede a la góndola virtual y llena el carrito desde la comodidad de tu casa. Tus compras a un clic de distancia con la calidad de siempre. Multiexpress, una empresa 100% misionera. Todos los lunes, 10% de descuento con tarjeta naranja en Plan Z. Ingresá ahora y registrate. Multiexpresonline.com. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Al regional. Después de tantas horas de tajear el corazón, llega la destinación, la risa y parche. El señor de los suelos bajos fondos desde el cielo respira. Este equipo de la radio, también vamos a estar en cancha de Mitre. También vamos a estar en cancha de Mitre porque también va a jugar Mitre antes de Sporting, partido que corresponde también a esta zona y que va a ser realmente importante tener los resultados junto a nuestro compañero Diego Bay. Pero ahora podemos meternos y empezar a desmenuzar lo que es esta previa, Emiliano, desde la Radio Líder, porque recién Gastón hablaba de algunas incorporaciones, bueno, el cuerpo técnico que se armó, también este plantel que se ha armado de cero, pero este plantel que tiene experiencia, que tiene sabiduría de lo que se trata este torneo. Otros que vienen de un escalón más arriba, como recién mencionabas, del Federal A, pero este plantel sabe de qué se trata este torneo, porque Guaraní viene de no hacer el mejor torneo en la última edición y que hoy tiene una revancha que empieza hoy. Me parece que todo lo que estás hablando, Julio, por supuesto, chido, pero todo tiene un puntapié inicial y tiene que ir de la mano siempre de lo dirigencial. En el cual, bueno, habrá que apoyarse en las bases del aprendizaje que tienen que tener hasta los dirigentes, vamos bien de arriba hasta los jugadores que van a jugar ahora, pero tienen que tener ese aprendizaje, esa quietud, esa paciencia, esa frialdad, que muchas veces se escapa de algún dirigente de peso. Nosotros sabemos de qué se trata un armado, no hemos armado nunca un plantel, no, por supuesto, pero sabemos de qué se trata esa danza de nombres, ese teléfono que nunca jamás deja de sonar cuando se está armando un equipo, esa cantidad de propuestas que llegan a las oficinas de cualquier equipo del torneo
de categorías de ascenso, ni hablar de Guaraní, que es siempre el club al cual parece que quieren ir los jugadores, porque es un grande del interior, porque tiene historia, porque ha hecho campañas inolvidables, porque si llega a tener una buena primera fase, la cancha va a empezar a tener ese color tan característico ahí con la César Napoleón Airó. Hay un montón de variantes como para empezar a desmenuzar el armado de este plantel. Pero quería hacer hincapié en eso, en que en lo dirigencial también me parece que se han bajado un par de cambios, esperemos no lo suban de vuelta, como para decir, bueno, esto necesita seriedad, compromiso, trabajo, paciencia también en muchas oportunidades, así que de eso se trató, me parece, el armado de Guaraní. Trabajar para armar un equipo competitivo que tenga la posibilidad de ascender o por lo menos ser protagonista en serio del torneo regional. Exactamente, aquí estamos viendo ya, Gastón, a los equipos largamente haciendo el calentamiento previo. ¿Cómo está el campo de juego vos ahí abajo? ¿Cómo lo analizás? Bueno, el campo de juego, Julio, aquí en el complejo Ian Barley, se encuentra en buen estado. Recordemos que estos últimos días hizo mucho calor aquí en la provincia de Misiones, no hubo lluvias, por lo tanto el campo de juego se encuentra en buen estado. Bien, aquí vemos también, y coincidimos con lo que marca Gastón, vemos a Barinaga en su regreso, que es la figura más importante, o una de las figuras más importantes del torneo. No podemos hablar en general porque son más de 150 equipos que están buscando 4 lugares en el Federal A, lógicamente, y que arrancó ayer ya el torneo con varios partidos, y que hoy es el turno de la zona 1 de la región litoral norte, claro está, aquí en Oberá. En un rato también, en Posadas, Mitre recibiendo a Sporting, un grupo muy difícil, mira, no sé si coincidís, lo hablamos en la semana también en De Alto Vuelo, el tema de que si pertenecen a la misma liga, allá de un equipo y otro. Sí, por supuesto. Se sabe que Mitre conoce a Sporting, se sabe que Sporting conoce a Mitre, pero después no, Después no puedo decirte que Mitre hoy conoce a Guaraní, o que Sporting conoce a Guaraní, porque este equipo, que en un rato va a repasar Gastón Machado, es totalmente nuevo. Son nombres que no estaban en Guaraní, que no, bueno, si bien hay retornos importantísimos, pero son equipos nuevos. Coincido en que equipararte con un rival de la liga que te conoce, que sabe tu día a día, que sabe dónde vas, que sabe todo, por supuesto te debe quitar armas, como también las puedes aprovechar porque las armas son iguales para todos. Pero me parece que Mitre Sporting la tienen complicada porque se conocen entre ellos, pero Guaraní, Olimpia, San Antonio son equipos a conocer, a desarrollar, a verlos, a descubrirlos, por decirlo de alguna manera, en este torneo regional. Estamos en el Llamar, estamos en Oberá, estamos en la capital del monte aquí con una temperatura de 33 grados aquí en Oberá, viviendo la previa de este Guaraní Antonio Franco, que va a visitar en esta tarde, en un ratito nada más, a Olimpia San Antonio, aquí en el marco de la primera fecha de este torneo. Ver este partido, quería ver el debut, hace muchísimo tiempo que no va su equipo. Al hincha guaraní hay que avisarle que hay... De eso se trata la prohibición de los hinchas visitantes. Nosotros estamos parados en un lugar de la tribuna que, después de la inspección, hace pique, hasta ahí llega el público, y más allá hay peligro de derrumbe. Tremendo. De derrumbe, para entender, aguante de derrumbe en este estadio del complejo Ian Barley. Nosotros hacemos una pausa, tenemos que saludar a nuestros queridos anunciantes, y después seguimos en esta previa. Grandes eventos en Puerto Envigua, 18 de diciembre, todos de blanco en Puerto Envigua. Frutas frescas. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibe los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. En Misiones
Organización Lobel y Roulet y su red de productores. Avenida Cabret 2109. Teléfono 376 44 29 200. Comunicate con De Alto Vuelo y FM Show 3764-361973. Después de tantas horas de tajear el corazón, llega la destinación, la misa y parche. El señor de los suelos, bajos fondos desde el cielo, respira hondo, escupe el mate, pero sin preguntar. Vamos con el streaming activo. Bueno, ¿qué pasó con el pádel? No, bien. ¿Cómo vas perdiendo fe en los que manden? Un mundo resentido y brugado por demás, que te queja la promesa siempre fraude, pero sin preguntar. Vos sabés que donde hay culpa nunca hay nadie, pero sí, vos te vas. Vos sabés que en el silencio nunca hay nadie, entre dos paredes de tus ojos. Menos 10 minutos, se viene el inicio del partido, nosotros ya presto a arrancar, nosotros ya estamos a punto de poder coronar este inicio de partido entre Olimpia y Antonio Franco. Ahora, con Troche y Asociados, estudio jurídico por excelencia, presenta en la voz de Gastón Machado a los 11 de Olimpia, a los 11 del equipo breño. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. El 11 del conjunto local para este debut será con el 1 en el arco, Franco Rivas, con la 4, Alejandro Mesa, con la 2, Gustavo Maidana, 6 para Santiago Ramírez, con la número 3, Jonathan Leites, el número 8 será Ángel Cáceres, el 5, Luis Joaquín, la 7 para Luis el Puma Rodríguez, con la 11, Charles Glancel, y arriba con la 9, Ernesto, y con la 10, Nicolás Portillo. El equipo lo dirige técnicamente Darío Portillo. Tiene el 11 local que va a debutar también en esta tarde ante su gente aquí en el Llamarne, en una tarde calurosa, por cierto. Somos la Show, somos la 98.1. Mix Pinturería te va a pintar la tarde desde Oberá. Mix Pinturería te presenta el 11 de Guaraní Antonio Franco. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Los elegidos por Carlos Marzuc para este partido son con la 1, Eduardo Flores, con la 4, Alejandro El Tarrito Pérez, con la 2, Rodrigo Lechner, 6 para Matías Barrientos, con la 3 estará Jonathan Medina, con la 8, Raúl El Pájaro Benítez, con la 5, Juan Ardetti, 8 para Pablo Mota, con la 11, Juan Manuel Rodríguez, con la 9, Ignacio Balsan Giacomo y con la 10, Cristian Barinaga. Gastón, vos que estás ahí y nos mirás a nosotros, este sector está completo, ¿no? ¿No entra una aguja más? No, completo está esa tribuna, que recordemos es la única tribuna que está utilizada para este encuentro. Perfecto, allí estaba la información entonces en la voz de Gastón Machado, y ya que estamos con Gastón también le damos la participación para que nos presente la terna arbitral de esta tarde del duelo entre Olimpia ante Guaraní Antonio Franco. El árbitro principal esta tarde será Gonzalo Reina, su asistente número 1 Juan Franco y el asistente número 2 Francisco Jiménez, terna 100% del Dorado. Cabe recordar que Olimpia ya el derecho de jugar este torneo federal amateur por haber ganado el torneo provincial recientemente, le ganó a Rosamonte en un torneo muy parejo, y que el equipo obereño en esta fusión con San Antonio pudo lograr la clasificación a este torneo federal amateur, mientras que Guaraní
ha logrado la licencia ya de 3 años y esperemos que esta sea la última licencia, ¿no? Ya que en la próxima temporada ya sea Federal A, Emiliano. Me parece que le queda una más, pero no la quiero ocupar, Guaraní. O no la quería ocupar, pero creo que le queda un año más en caso de que no se logre el objetivo en este torneo. Es difícil el ascenso, Julio. Nosotros lo sabemos muy bien. De hecho, creo que no transmitimos una campaña con ascenso al final. Pero bueno, sí, esto la dirigencia de Guaraní me ha privilegiado de las gafas, lugar para... Lo vemos al Muchachos. presidente. ¿O debe estar por ahí? Sí, que además de lo del presidente también está parte todavía del departamento de fútbol de Guaraní, Martín Yegros Tejada y Manuel Duto. ¿Por qué todavía? Si recordemos que estaba en duda la continuidad del departamento de fútbol. Aparentemente hubo un acercamiento y por el momento continúan siendo parte integrando la dirigencia franqueada. Pero es que no arrancó el torneo y ya hay cruces, Sí, ¿no? y pasa que es difícil imponerle jugadores al presidente. Bueno, que los toca variar, ¿qué más? Está bien, hay que armar un equipo al resto. ¿Te parece la última pausa antes del partido? Dale, pausa, Joselo, cortita y volvemos para el arranque del partido. Se nos viene Olimpia, se nos viene Guaraní por la show. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. ¿Sabes por qué yo elijo pagar todo con mi tarjeta de débito Macro? Porque por cada 100 pesos sumo una chance para ganar una moto. Y si pago a través de Modo con mi tarjeta de débito, las multiplico por 5. Elegí pagar con débito. Elegí ganarte una moto. Conoce más en macro.com.ar/. La podés encontrar en Pinot Vinos. Pasá y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwall, colchones y sommiers. Conseguilos en calle Arrechea y Coronel Álvarez, Villa Sarita Posadas. Comunicate con De Alto Vuelo y FM Show. 3764-361973. Ya se vienen los equipos, señores, se nos viene la super transmisión desde Alto Vuelo. Estamos aquí presentes para vivir el debut de Guaraní Antonio Franco aquí en Oberá ante Olimpia San Antonio en el marco de la primera fecha del torneo Federal Amateur. En un ratito nos vamos a Cancha de Mitre, nos vamos a Rocamora. Allí está nuestro colega Dieguito Bank, que también nos va a aportar información de lo que suceda en la capital misionera, en el partido entre Mitre y Sporting, en el marco de esta zona 1, litoral norte del torneo Federal Amateur. Nosotros pronto a recibir a Rivas en el arco, Mesa, Maidana, Ramírez, Leite, estará Cáceres junto a Luis Joaquín, Nicolás Portillos, Charles Lancel, José Rodríguez y Ernesto Joaquín, los 11 de Darío Portillo para el debut de Olimpia. También se nos viene la franja, Flores será el titular, Tarrito Pérez, Lesner, Barrientos, Medina, el Pájaro Benítez, Ardetti, Pablo Mota, Juan Manuel Rodríguez, Nacho Balsangiacomo y Cristian Marinada, los 11 del conjunto franjeado. ¿Lo estudiaste el 9? Es un Capelletini, ¿no? No, es Balsangiacomo. Balsangiacomo, ¿no? Me imagino que viniste en el viaje ahí practicando. Balsangiacomo. Bueno, Gastón me dijo que es un Capelletini, ¿no? ¿Qué dice Gastón? Hablando de eso. Va a salir bronceado hoy. No sé, sí, viste, pero bueno, hizo bien el protector. Nacho Balsangia, como jugador que viene de Boca Unidos, muchachos. Perfecto, Boca Unidos que no ha tenido una muy buena temporada en el Federal A, eso que supo ser importante de peso en esa categoría y que hoy no pasa un buen momento. Señores, se nos viene Guaraní, se nos viene Olimpia, ¿qué partido imaginás, Emiliano?
La verdad es que tengo muchas dudas respecto a esta previa, ¿no? Porque son equipos, de Guaraní yo no lo conozco, vamos a empezar a conocerlo hoy, pero interrumpime. Señores, señoras, fuerte, fuerte, fuerte el volumen de la show. Aquí está Guaraní Antonio Franco. Vuelve el manto sagrado por los show. Aquí está el capitano. Volvió de una vez por todas para quedarse y lograr el objetivo. Por esa camiseta número 10, que tan Consejo Federal del Fútbol Argentino hizo que este 10 no pudiera volver porque no arrancaba el torneo, entonces decidió probar suerte una vez más en el torneo Federal A, fue a Chaco. Sabemos todo lo que pasó. No sé, en algún momento supongo yo sabrá la verdad, como dice un comentarista, de por qué hizo lo que hizo, de por qué terminó acá, pero bienvenido sea, Guaraní, que siempre fue su casa. Él no nació acá, no nació en Posadas, no nació en Misiones, pero se siente un misionero más, y pegó la vuelta, y está acá, y tiene la cinta de capitán, tiene la 10 en la espalda. ¿Cuántas veces lo vimos aquí en Marinaga darnos alegrías con esta camiseta? Siempre digo, al que escucha la show seguramente se debe acordar, jamás un jugador, a mí, a quien les habla por si le importa, me dio tantas alegrías futbolísticamente hablando como Barinaga, en cualquier categoría, poné la categoría que vos quieras. Yo jamás salí tan contento como cuando, por ejemplo, venció a Luchetti, como cuando, por ejemplo, se cansó de hacerle goles a todos los rivales del torneo Federal A cuando Guaraní lo jugaba. Estamos hablando de que, bueno, encima de la barra acá al lado nuestro lo van a escuchar, pero se trata de un retorno demasiado esperado. Por fin volviste, Cristian, bienvenido. Bien, los equipos en el campo de juego. Está Guaraní, Antonio Franco con su camiseta tradicional, camiseta blanca, con la franja en el pecho rojo. Está también Olimpia, está camiseta negra, vivos rojos, vivos blancos también. Se viene un gran partido aquí por la show. Somos de alto vuelo, somos la radio líder. Aquí está Olimpia, aquí está Guaraní, Antonio Franco para vivir este inicio de torneo Federal Amateur, la primera fecha de la zona litoral norte. En un ratito también iremos hasta Rocamora, iremos hasta... Cuando quieras Diego, A ver, Diego, buenas tardes, bienvenido a esta super transmisión de alto vuelo. Qué bueno recibirte, Diego, ¿cómo está? ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes para ustedes. En un ratito, nada, minutos, segundos, arranca el partido acá. Ya están Mitre, ya está Sporting de un lado y del otro. Tradición de la final de la Liga Posadeña, los escuchaba hace un ratito, que decían que se conocen mucho, pocos refuerzos por lado. En un ratito se viene una nueva final, podríamos decir, en este debut del torneo regional. Gracias, Dieguito Bain, está desde Rocamora, del estadio de Mitre, donde el local recibirá a Sporting. Señores, se pondrá en marcha aquí, todo listo. Iremos con Diego Bain cuando hay informaciones. Estamos junto a Gastón Machado, José Locampo en la operación técnica. Está todo el equipo de alto vuelo. Un gran saludo para nuestro amigo Leo Fuentes también. Está prendido la radio líder. Aquí vamos a ver Olimpia. Pitará el árbitro oriundo del Dorado, Gonzalo Reina. Moverá el equipo local, moverá Ernesto Joaquín. Aquí todo listo. Somos show, somos de alto vuelo para vivir este arranque de torneo, cronómetro en cero de la show. Moverá Olimpia. Está Barinaga, subo al volumen, amigo mío. Hincha franqueado que está prendido el stream de alto vuelo por YouTube y también a través de la radio líder. Aquí arranca un nuevo sueño, señores. Pito Reina. Ya juega el Olimpia Guaraní. Arranca el primer tiempo. En los relatos, Julio Quiñón. Sigue con el tiro libre frontal, le quedó para Barinaga. De Barinaga, el capitán, quedó todo invalidado en la jugada. El centro fue exquisito de Rodríguez, que anticipó el primer tiempo. Salió la pelota aquí. Corresponde para Olimpia. Le quedó para Barinaga. 6 minutos 0-0. Pero finalmente Barinaga, capitán, Grandes eventos en Puerto Envigua. 18 de diciembre. Todos de blanco en Puerto Envigua. Panacho por izquierda, metió el centro, le quedó para Barinaga dentro del área, sacó el remate. Arquero, respuesta impecable, apareció perfecto Rodríguez por izquierda, después del centro de Nacho, por izquierda, hizo Barinaga, anticipó Rodríguez, sacó remate, perfecto. Está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, casi Blas Parera. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. 14 minutos de juego, el árbitro Reina le dice más atrás a Gustavo Maidana, jugador cortita por izquierda para que se venga ahora Leite, va Jonathan por sector izquierdo, la revienta para campo rival, va a intentar Lechler, corta bien Edu, arriba es Flores, se queda con esa pelota, gana la franja 1-0, somos de alto vuelo.
Petri te invita a degustar pan dulces y panetones artesanalmente elaborados. Del 19 de noviembre al 5 de diciembre, solo los fines de semana. Disponibilidad de La Unión. Santa Catalina, Casi Blas. Primera para que se vea el número 10 Portillo, va Portillo, de toda doble en el camino, viva el fútbol. Circo central ahora para quien pase en profundidad para la protección de Can, para que se venga acá, se corta, luego Medina con falta, no dice que siga. Ley de ventaja. Y más ahora la pelota para Olimpia, metió el centro arriba para el número 9, cabezazo, las manos, en las manos de Aquino de Dufrane. Llegó bien de Olimpia, Emiliano. Pasando Olimpia, ya los trozos de su gente. Castillo manejando un pedazo. Y una jugada también. Ahora que gana 2-0. 19 minutos de la primera etapa. Dieguito, vamos, Camora. ¿Cómo van las cosas, señor Mitre Sporting? 0-0 por ahora, muchachos, peleado el partido, friccionado, las mejores las tuvo Mitre, una de Mauro Gómez, una de Bruno Schmidt que no llegó a conectar, por ahora igualados, más patadas que juego acá en Rocamora. Perfecto. Ahora, ¿qué está sucediendo también entre Mitre Sporting? 0-0, aquí gana la franja, 2-0, falta, el árbitro dice que no fue nada, habrá saque desde el arco para Olimpia en 20 minutos, somos de alto vuelo, saque desde el arco para Olimpia, aquí en el Yamarne estamos. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Gastón Machado, tenemos tiempo para presentar el banco de suplentes en un ratito nada más de uno y otro lado. Todavía faltó cumplir con ese detalle. Arriba, saca arriba la pelota para campo rival. Intenta muy bien Arrietti con la pelota. La rechaza como puede Maidana. Va la pelota sobrevolando el cielo vereño. Pega en el Tarrito Pérez por el sector derecho. Por eso habrá lateral para Olimpia. De esta manera, con esta presentación. Así es el banco de suplente de Olimpia. Las opciones que tiene Darío Portillo del banco suplente son con la 12 Horacio Galeano, con la 13 Leonardo Medina, 14 Matías Reis, 15 Adrián Ferreira, 16 Thiago Arteta, 17 Cristian Risco y 18 Lucas Vargas. 21 minutos de juego, habrá tiro libre para Olimpia, callejón de izquierdo. La posibilidad del equipo local de descontar, tiro libre, situación complicada para Guaraní. Centro Lloverán, el área de Flores. El centro de José Rodríguez desde la izquierda, el centro arriba a media altura, corta bien la franca, la contra será de Guaraní. Se viene Tarrito Pérez, habilitó perfecto para que se venga Rodríguez a toda velocidad por el sector izquierdo, va a llegar, no llegó, finalmente sí llegó, para Rodríguez a toda velocidad, se le juega abajo, ganó bien Rodríguez, va a meter el centro, el segundo palo, le quiero arriba, hasta el rebote, sobre la línea, notable arriba, le mandó el córner, la contra casi letal de la franja, muy buena jugada de Rodríguez por la izquierda. Nacho pudo definir de zurda, impecable la respuesta de Rives, era el tercero de la franja, Emiliano. Estuvo cerca Guaraní de llegar a la tercera conquista, bien corrida por Juan Manuel Ramírez por izquierda, llegó hasta el córner, se sacó uno de encima, tiró el centro, una serie de rebotes hicieron que aparezca el arquero de Olimpia San Antonio. Habrá tiro de esquina, sector derecho, 22 minutos del primer tiempo, 2-0, gana la franja, será el centro de Rodríguez. Allí arriba van los grandotes de la franja, el centro de Rodríguez, cerrado el segundo palo, se fue la pelota finalmente, habrá reposición desde el arco o no córner, dice el árbitro, finalmente tiro de esquina desde la oreja izquierda, será para Guaraní. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. Ferretería Villalonga, 3764-696753. Tiro de esquina. Será de la franja por el sector izquierdo, Marinaga, le hicieron cortita, Valdés va a sacar el remate, se perfiló, tiró, arriba la pelota lejos del arco de Rivas, habrá simplemente saque desde el arco, 23 gana la franja, 2-0, no verá. Grandes eventos en Puerto Envigüá, 18 de diciembre, todos de blanco en Puerto Envigüá. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre. California es el supermercado que le conviene más. Balsangia como es el ideal de variedad. Muchachos. Exacto. Se están... A ver. Muchachos, gol de Mitre,
22 minutos, Mauro Gómez, después de un gran pase de Beto Gómez para Manolo Sánchez Ocaña. El 7, Nadegoita lo vio entrar al delantero solo. 1-0 gana Mitre en Rocamora. Entonces en Rocamora le gana Sporting un tanto contra 0. Aquí la franja en 24, 2-0, 2 goles de Barinaga. Lo decía Emiliano, dos asistencias también de Nacho, que es lo mejor que ha mostrado también la franja en este primer tiempo. Bien que se encuentren. Todavía, por supuesto, falta muchísimo de este partido. Las dos primeras, entonces, fueron lindos encuentros entre el 9 y el 10. Del 9 al 10 se dieron vuelta los roles, ¿no? Siempre es el 10 al 9. Ahora el 9 se está vistiendo de asistidor en este partido debut. Arriba la pelota corta, muy bien Tarrito Pérez, le queda la pelota en mitad de cancha para el equipo local, allí se hace la pelota Glancel, la pierde sobre la marca de Barinaga que volvía, el árbitro dice que no fue nada, por eso la reposición manual se irá para Olimpia en 24 minutos, 2-0, la franja no era. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Habrá tiro libre desde el fondo para la franja. 25 minutos. ¿Qué dice Marzuca allá abajo en el sol, Gastón? Muchas indicaciones, principalmente para Juan Manuel Rodríguez, que lo tiene justamente cerca a Marzuc, y le pide eso, que pase y que siga esta intensidad del conjunto franjeado. Mientras tanto, Portillo, el técnico local, le pide a su equipo que juegue de primera, que toque sencillo. Ramírez no quiso complicar, la mandó para un costado. Habrá lateral en ofensivo para Guaraní, que gana 2-0 en 25. Aquí no verá en este inicio del torneo federal amateur en la zona 1 del litoral norte. Allí el Tarrito Pérez va a hacer el saque manual, la va aguantando Nacho como puede. La tocó otra vez para el Tarrito, está el tercero, tiró arriba. Buena jugada de Guaraní, buena jugada de Tarrito Pérez, acaba de perder el tercero de la tarde, aquí no verá. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. 27 minutos arriba, le hicieron el sanguchito era a Pablo Mota, intentó Medina Fácil, con la mano, la bajó, el árbitro tiene que amonestar, sí, señor. Con la mano, cortó arriba a Gustavo Maidana con una de vóley. Habrá tiro libre, mitad de cancha para la franja que quiere el tercero, Emiliano. ¿Amonestado quién, Gastón? Primer amonestado del partido, el número 12 en conjunto local, Gustavo Maidana. Habrá tiro libre, mitad de cancha, será para la franja. El autor de la pelota parada siempre es el número 11, Juan Manuel Rodríguez. De buena participación en lo que va del partido. En 26 minutos de juego, el tiro libre será para Guaraní Antonio Franco. Y está ganando 2-0. Aquí no verá el centro frontal de Rodríguez al segundo palo. Intentó Lechner arriba de cabeza. No tocó nadie, la pelota no se desvió nadie. Por eso habrá saque de meta para Olimpia. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adormanos, siempre con Guaraní. Duomo, helados Duomo, no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Duomo. Pablo Mota de primera para hasta el octavo, finalmente Barinaga. Dieguito Bain, ¿puedes ampliarnos el gol y la desventaja de Mitre allí en Rocamora? Ya vendrá Dieguito, bueno, seguramente. Sí, tal cual, gana Mitre 1-0 allí a Sporting. Aquí 27 minutos, 2-0, 2 goles de Barinaga, el centro arriba, corta bien Rodríguez, le va quedando justamente al número 10, va el capitano, de primera, ¿para quién? Para Pablo Mota, va, se frena, pisa ahora, busca la pausa, cambio de frente, de izquierda hacia la derecha, habilitado el Pájaro Benítez, tuvo dificultad para bajarla, igual llegó la pelota en la última línea, va a meter el centro, la metió perfecto, a ver qué va a hacer de zurda, metió el centro al segundo palo, está Barinaga, la mató, estaba Rodríguez, destaca ahora sí para Rodríguez, va sacando y busca pie, tiró. ¡Golazo! De Guaraní, Antonio Franco a los 28 minutos, una muy buena jugada de Guaraní, gran pase en profundidad de Pablo Mota para el Pájaro Benítez, se frenó, enganchó, metió el zurda, Barinaga la bajó de taco, de zurdazo al primer palo letal de Juan Manuel Rodríguez, y a los 28 minutos, Guaraní le gana a Olimpia 3-0. Todo bien, ¿eh? El pase de un lado a otro, la bajó el Pájaro, se sacó uno de encima, tiró un centro con criterio, el pique por el estado del campo de juego también jugó su parte, no puedo bajarla, mejor hago un taco, dijo Barinaga, que ha dejado entonces para
que no sea solo él el autor de los goles en esta tarde. 3-0 Guaraní, con autoridad, con jerarquía, con justicia gana este partido. 28 minutos de juego lateral para Territos Pérez, para Guaraní, intenta el Pájaro Benítez, pide falta, no le dan, recupera bien ahora con falta, dice el árbitro, Darlotti, habrá el tiro libre, mitad de cancha, ya lo hicieron rápidamente para que se venga el número 10 Portillo, a ver qué va a hacer enganchando en el Alon, metió un pase para que en profundidad, para que se venga el número 9, metió el centro, busca pie, corta el Territo Pérez, estaba Ernesto Joaquín para meter el centro, más atento estuvo el Territo, que mandó la pelota al córner, habrá tiro, gana 3-0 Guaraní, en 34 minutos aquí no verán el inicio de este torneo Federal Amateur en la zona 1. Nosotros somos show, somos de alto vuelo, vivimos la pasión franjeada a través de la radio líder. Aquí el lateral lo va a hacer el Territo Pérez, le quedó para el Pájaro Benítez, centro atrás, cortó finalmente el rebote para Mota, en la línea como puede, era Mesa finalmente que sacaba sobre la línea tras el remate, Pablo Mota, la pelota al córner ahora, otra vez tuvo la franja de Emiliano. En serio, Guaraní, hace un buen rato que el partido se mira solo para ese lado, está siempre en el área rival, siendo protagonista la franja, y fíjate lo que está haciendo Marzú. Calienten todo, muchachos, que por ahí en el segundo tiempo no hace falta tanta entrega. La robó bien ahora Ardetti, le queda incómoda a Nacho, Nacho le dejó para Mota con falta, dice el árbitro. Pierna. Colchón Somier en Muebles, Uruguay, Pedro Méndez, esquina de Confort. Recupera Olimpia, la pelota le pega a Mota, otra vez se hace del balón Luis Joaquín, la lucha entre dos, pisa la más ahora, mete un caño, no para roba, viene el Pájaro Benítez, va para Cheto, hace por la pelota por el centro, para Olimpia. Aquí 38, casi 39 ya la primera etapa, 3-0 la franja, somos Invertimos en vida. Se equivocó Medina, le quedó el pase para el número 10, no puede, el remate finalmente débil, el remate de Nicolás Portillo, se equivocó Medina, le presionaron, le afanaron la pelota, la habilitaron para Nicolás Portillo, sacó un remate, diezmado ese remate, finalmente quedó en las manos de Edu Flores, se equivocó Guaraní, casi el descuento de Olimpia, Emiliano. En la salida se equivocó Guaraní, la presión también de Olimpia San Antonio tuvo su efecto, fue un yerro del 3, un yerro de Medina para darle la posibilidad a Olimpia San Antonio. Bien Edu, que no se desesperó, no salió como loco, simplemente esperó el remate a ver qué podía hacer, creo que tampoco, si definían bien iba a poder hacer mucho, pero tuvo la fortuna de que la pelota fue justamente donde estaba parado el arquero franjeado. Casi 40 del primer tiempo, 3-0 la franja aquí en Oberá, en el Jan Barney, le gana a Olimpia San Antonio. Tendrá reposición manual el equipo del polaco Marzuk, le quedó de primera para que se venga ahora Barinaga, a ver qué va a hacer, pone y quiso pivotearlo con Nacho, pero no puede, rompe bien ahora Gustavo Maidana desde el fondo, rompe juego como puede, era finalmente Matías Barriento, la manda para campo rival, por un costado, se va la pelota, no, por la última línea, finalmente, dice el árbitro, habrá reposición desde el arco para Olimpia en 40 minutos y medio, 3-0, gana la Guaraní. Calidad, calidez en los 7 locales 5 estrellas de California es el supermercado que le conviene más. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Lucha la pelota Rodríguez entre dos, recupera Glancel, el árbitro dice que hubo infracción del volante de Olimpia, por eso el tiro libre será para la franja. Decía vos, Emiliano, en el inicio del partido, ¿cuánto le durará la presión a Olimpia, no, en lo físico? Y así fue. Hace calor, hay mucha humedad. Bueno, nosotros quizás porque estamos acá también bastante juntos en esta tribuna. Pero claro, salió a comerse al rival Olimpia San Antonio, no aguantaron las piernas. Se está terminando la primera parte, se nota que le cuesta. Y aparte el ímpetu, la bronca seguramente por ir tan abajo del marcador, está jugando un papel en la mente Olimpia San Antonio. Debe calmarse un poquito. Debe buscar el fútbol que ha demostrado tener, quizás sin tantas piernas, quizás se ahogó en el inicio del partido. 41 minutos, va ahora la pelota para el Pájaro Benítez por el sector derecho, retrocede el juego para quién, para el Tarrito Pérez, metió el centro del segundo palo, está habilitado Barinaga, la bajó de cabeza abajo, no llegó nunca ahora, era Rodríguez, corta bien ahora como puede, a medias, era Medina, se la regaló a que se venga ahora el número 10 Portillo, se resbala, recupera ahora Medina, ahora era Pablo Mota finalmente, retrocede el juego más atrás para Medina, toca mal Guaraní, ahora cortó, se equivocó otra vez Medina, la contra será para Olimpia, se enredó solo, era el número 8 Cáceres, ahora le dejan de primera para quién, para Joaquín, era Luis Joaquín, para Nicolás Portillo, ensanchó por el sector derecho, corta, bien parado, era Tarritos Pérez, le sobró la pelota ahora para el número 5, le pegó de primera, se hace de la pelota en un juego bastante desprolijo. Edu Flores en 42 minutos controla bien el uno de la franja. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Como helados como no se puede parar de todo.
La pelota despota, un taco para Medina, por el sector izquierdo toca bien Guaraní de Rodríguez para Barinaga, a ver qué va a hacer el número 10, el capitán, el número 10 de la franja, engancha entre dos, retrocede el juego, busca pase de primera para que se venga, que viniera justamente a Reti, pero el árbitro dice que no fue nada, que siga la contra, la limpia corta, bien Lechner. Anticipa el número 2, Violo del Norte la manda por un costado, habrá lateral en una de las últimas del primer tiempo, habrá lateral para Olimpia en 43. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Los Totora pegan la vuelta. 18 de diciembre, Puerto Envigua los recibe de blanco. Eventos Puerto Envigua. ¿Qué pasa, Gastón, ahí abajo con los capitanes? Bueno, hubo un intercambio de insultos entre Cristian Barinaga y Charles Glancel, pero Gonzalo Reina, el árbitro, tomó distancia, solamente los advirtió de que corten con esto y nada más. Infracción de Medina, que no tuvo una buena parte, si se quiere, en 2 errores. Ahora en la infracción habrá tiro libre por Olimpia, la posibilidad de descontar en 43 y medio. 3-0 gana la franja, pero hay tiro libre peligroso para Olimpia. El sector derecho, callejón del 8, va número 10. Va Nicolás Portillo para quedarse con esa pelota parada. Veremos a ver a dónde lloverá en el área de Flores. Habrá tiro libre para Olimpia, la gente expectante. Buen marco de público, qué lindo tener a la gente nuevamente en los estadios. Hay tiro libre, va Portillo al centro, al punto del penal. Corta Nacho como puede, dando una mano en defensa. Completa el despeje Rodríguez, le va sobrando ahora para que la pelota la maneje el número 5, Luis Joaquín, de primera para que meta en el centro frontal. Está el número 3 habilitado. Edu Flores se queda con esa pelota en 2 tiempos. Se queda con la ilusión de Leite. Se queda en el fondo Guaraní, repone el equipo de Cataratas del Iguazú, vení todo el año. El balón ahora para el Pájaro Benítez, va intentando por derecha, retrocede el juego para el Tarrito Pérez, va a meter el centro de primera, pero salió malo, defectuoso, por eso recupera Olimpia y se viene la pelota ahora para que se venga. Cáceres quiso profundizar con el número 9, Joaquín, pero no pudo. La va recuperando, intentando presionar ahora, era el número 9, Nacho. La pelota se va por un costado, es rechazado por Medina, por eso el lateral en una de las últimas del primer tiempo es para Guaraní. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Se va a terminar la primera etapa, gana Guaraní 3-0, le va quedando a Nacho en la última, va a tirar el remate. Arriba, apenas arriba del arco de Rivas. Saque de meta para Olimpia, no, dice el árbitro. Reina dice que no hay más tiempo, se ha terminado la primera etapa, aquí no verá Guaraní 3-0. Terminó el primer tiempo. Se terminó el primer tiempo aquí, que no verá con 2 goles de Barinaga y 1 de Rodríguez. Guaraní le gana 3-0, nosotros nos vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con el comentario de Emiliano Andreoli de este triunfo parcial de la franja, aquí no verá. Lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por La Show. Pinturerías, encontrá tus colores favoritos y descubrí los matices más bonitas. Toda la pintura para el hogar. Mix Pinturerías. En Posadas encontramos de vida de mi familia. Frutas y verduras recién salidas de la granja, carnes de exportación, lácteos seleccionados y una imponente línea de limpieza conforman el mundo seguro de cualquier hogar. Esto te lo brinda únicamente California Supermercados. California es el supermercado que le conviene más. En Petri Panadería y Confitería ya estamos palpitando las fiestas de fin de año. Por eso te invitamos a una degustación muy tentadora de pan dulces y panetones artesanalmente elaborados que podés disfrutar en estas fiestas. Del 19 de noviembre al 5 de diciembre, solo los fines de semana, en todas nuestras sucursales de Garupá, Fátima y Posadas. Pasá, probalos y encargá de tu gusto. Petri, il pane nostro di ogni giorno. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año,
El Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga, calidad, rapidez y el consejito que necesitas. En María Concheta Mete. ¿Sabes qué es Yacaré? Es la forma más simple de recibir los pagos de tus clientes. Con un solo código QR, acepta pagos de las principales billeteras digitales del país. Yacaré. En Misiones, con Yacaré, podés más. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Grandes eventos en Puerto Envigua. 18 de diciembre. Todos de blanco en Puerto Envigua. De alto vuelo. De lunes a viernes. De 19 a 20 horas. Por la Shop. Estadio, ya estamos haciendo el entretiempo de este primer partido del torneo federal amateur de la zona 1, donde Guaraní le está ganando 3-0 a Olimpia de San Antonio en este debut de este certamen, el más federal, ¿no? La última categoría del fútbol argentino. 3-0 para la franja. ¿Por qué lo gana la franja? Te lo cuenta Emiliano Androli por FM Show y de alto vuelo. Gana porque supo ser paciente cuando las ganas del rival podían más que sus propias expectativas en este inicio de torneo. Gana porque tiene al 10, porque tiene el 9 para abastecer al 10 y porque tiene 2 carrileros que hicieron un muy buen primer tiempo, pero atento. El primer tiempo Guaraní empezó después de su primer gol. Tardó 8 minutos en convertirle el primer gol, hay que decirlo, 8-9. Ha tardado muy poco para la aparición, el retorno, el empezar a pagar la confianza de Cristian Peinado, por lo menos la confianza que pusieron en este 10, referente capitán, como siempre digo. Tardó esto en arrancar el partido de Guaraní antes, el ímpetu de Olimpia San Antonio, empujado por su gente, por supuesto, porque acá vinieron a alentar en serio al conjunto obereño, estaba por sobre los nombres, por sobre franja. Está claro, pero por supuesto. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Villalonga. Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas. El envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Medialunas, pastafrolas, alfajor, torta y chipitas. Su amor no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Amor. De alto vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por la Shop. Aquí estamos en el atardecer ya, aunque el sol está pleno todavía aquí en Oberá. Se vienen los equipos para estos segundos 45 minutos. Guaraní le gana 3-0 a Olimpia en este inicio del torneo federal amateur. Gastón, ¿alguna variante por el lado de Guaraní? No, en el conjunto de Carlos Marzuc vuelven los mismos 11, pero a los 10 minutos estén atentos para ver salir a Cristian Barinaga, Mota y Medina. Entonces está pactado también. ¿Y en el lado local se viene una variante? Bueno, en conjunto local, recordemos que cuando promediaba el primer tiempo ya hubo una variante, que fue la salida de Santiago Ramírez y el ingreso
de Medina, y ahora el que se va a la cancha con la 18 es Lucas Vargas, jugador que viene proveniente de Jorge Gibson Brown. Lucas Vargas, y parece que viene otra variante también, ¿no? Sí, y Julio, déjame mencionarte que el que salió, que ya se quedó afuera, es el número 9, Ernesto Joaquín, por él va a ingresar el 18 Vargas, y el otro que se viene es con la 14, Matías Reis. Matías Reis, apellido conocido, lo teníamos en algún lugar, ¿no? ¿Dónde jugó Matías Reis, Gastón? Y viene a jugar en el Timbó también, es hermano de Pablo Reis. Ahí, ¿no? Exactamente, viene de jugar en el provincial y ha jugado contra Guaraní también en el torneo Ferrol Amateur anterior. Señores, cronómetro en cero, moverá la franja, está Nacho, va a zanjar como para mover el partido, cronómetro en cero de la show. 3-0 la franja, se viene un segundo tiempo dinámico por FM Show, por De Alto Vuelo, a través del streaming de YouTube de De Alto Vuelo. Señores, cronómetro en cero, ya pitó Reina, ya se fue el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Comenta Emiliano Andreoli. Primeros instantes la pelota para que se venga el número 7 era Rodríguez, la pierde la pelota. Muchachos, sobre campo, la rechaza, ¿cómo puede leer así? cuando quieran completamos entonces las variantes de Olimpia. Fueron dos, decíamos, ingresó el 18 Lucas Vargas y el que salió fue con la 9 Ernesto Joaquín, y la otra variante fue el ingreso del mencionado Matías Reis, y el que salió es el amonestado del 8 Ángel Cáceres. Perfecto, Gastón, entonces Cáceres afuera, entró Reis, el oriundo de Jardín América, en el equipo local que está perdiendo 3-0. Primer minuto de juego, en un ratito nos iremos hasta Rocamora, allí está Dieguito Bain para las alternativas entre Mitre y Sporting. Ganaba Mitre 1-0 con un jugador menos, y eso va a representar una baja para el equipo Mitre. Claro, pensando en el clásico, sí, Diego. Arrancó el segundo tiempo hace un minuto, como ustedes recordaron Sporting, para podernos tratar de rescatar un empate. Veremos también qué hace Mitre para mantener la ventaja. Perfecto, Dieguito Bain, aquí un minuto. 3-0 desde el primer tiempo, arriba al centro, que se venga frontal para que nada pase, porque aquí se queda con la pelota bien corrida y desde el fondo local. Cuando compran un sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. La pelota para que se venga Luis Joaquín, ahora con la pelota ensancharon perfecto para que se venga Portillo, va Nicolás, con la dice la espalda por izquierda, enganchó, metió el centro, muy pasado el centro, se va por la última línea, por eso habrá saque de meta para el equipo visitante. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Materiales de construcción rápido y en tu obra. 764-696753. ¿Qué le da al equipo local en el banco? Petri te invita a degustar pan dulces y panetones artesanalmente elaborados. Del 19 de noviembre al 5 de diciembre, solo los fines de semana. Petri, Garupá, Fátima y Posadas. ¿Qué le queda en el banco de suplente a Guaraní, Gastón? Bueno, hasta el momento no hizo variantes, por eso están en el banco Clavero, Vidalba, Domínguez, Cardoso, Arias, Ro. Todos los jugadores realizan la entrada en calor. Que meta, ¿quién le puso el freno del partido, Emiliano? ¿La claridad de Guaraní, el 3-0, la contundencia? Y levantar el pie del acelerador me parece fue clave, ¿no? También administrar fuerzas, no es cuestión de gastarse los primeros 90 minutos del torneo, esto es larguísimo. Así que 3 goles, distancia, ventaja en el primer tiempo, tranquilidad para el segundo. Me imagino ahora cuando cambien las fichas, veremos cómo repercute eso en el juego, porque como te dije hoy, el resultado está muy claro. Lo que tendrá que analizar ahora Guaraní, mover para bien o para mal, son las fichas en el banco. ¿Quién puede entrar para reemplazar a los que estaban, que lo hicieron de muy buena manera? Bueno, Gastón dijo que a los 10, en un ratito se vendrán las variantes. Ahora tiro libre para Guaraní, en mitad de cancha, le fueron duros el Pájaro Benítez, por eso el tiro libre será para la franja, ya lo hicieron rápidamente para Barrientos se echó para Medina, iba a la franja, ahora gana 3-0, se equivocó Medina, va a la pelota recuperando bien Rodríguez, la deja más atrás para quién, para que maneja Ardetti, le revienta a Barrientos, intenta Barinaga, rechaza finalmente, era el número 2, Gustavo Maidana, la manda por un costado lateral,
para la franja. Nos vamos a Rocamora. ¿Qué pasa allí en cancha de Mitre? Diego Bain. Apura Sporting, tiene uno más, quiere, pero no puede. Recién se lo perdió Tito Alegre, sigue aguantando Mitre, sigue ganando 1-0. Recordemos que desde el final del primer tiempo juega con uno menos. Perfecto, nosotros estamos en el Jan Barney. Gana Guaraní 3-0 en este segundo tiempo allá. Intentaba Luquitas Vargas, no puede, rompe juego. Barrientos anticipándose a la marca. Habrá lateral por un costado, pertenece a Olimpia en 10, casi 11 del segundo tiempo. Los Totora pegan la vuelta. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Lateral para Olimpia en mitad de cancha. Llegamos a los 11 minutos del segundo tiempo. 2 goles de Barinaga, 1 de Rodríguez para este triunfo parcial de Guaraní en esta primera fecha del torneo Federal Amateur. Nosotros somos show. Después, más tarde, se viene Platense River por la show, Emiliano. Todo el fútbol en la radio líder 98.1 y sus repetidoras a lo largo y ancho de la provincia. Aquí el Pájaro Benítez se dio de primera para que se venga Nacho, dejó para Barinaga, cortó bien ahora, anticipó perfecto el Pájaro Benítez, y está el cuarto, se viene Pájaro Benítez, la picó y en la línea, recuperó su error Leonardo Medina. El cuarto de la franja. ¿Cómo dudó el Pájaro Benítez si no estaba el cuarto, Emiliano? No sé si dudó, la pelota no le bajaba de una vez por todas. Andaba con un conejo adentro esa pelota, por eso no puedo definir rápido el 7 franjado que se lamenta también Barinaga. Le pegó un reto al compañero, pará un poco, hiciste 2, ¿cuánto querés? Tiro de esquina, oreja izquierda será para la franja. A los 12 minutos del complemento, el ejecutor será Juan Manuel Rodríguez desde la izquierda al centro, arriba al segundo palo, se hace visera, ganó Lester en la altura, no puede Nacho. Juan San Giacomo definió arriba, lejos del arco de Rivas, por eso habrá saque de meta para Olimpia San Antonio. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Realmente agradecido a la gente. Podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros acá. Parados al lado de la barra, el compañero, el que sea, está en el medio de todos, con un respeto tremendo público cariño. Nueva variante en Olimpia, la cuarta que realiza Darío Portillo. La lucha, lo gana, corta, le quedó el rebote igual, intercepta muy bien ahora. Perfecto, José Rodríguez se queda con esa pelota, con un enganche, lo deja en ridículo. Va rechazando para adelante, a ver qué va a hacer ahora. Justamente Matías Reyes enganchando en el salón. Enganchó, pasa de profundidad para Vargas, habilitado Vargas por izquierda, a ver qué va a hacer Vargas, se le terminó la cancha, no. Sigue, ahora corta bien Tarrito Pérez. Recupera su puesto y la manda por un costado. A ver, al lateral para Olimpia en ofensiva en 16. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Estudio jurídico y contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Ahora sí se vienen las modificaciones que anticipaba Gastón en un ratito. La modificación en Guaraní sigue ganando 3-0. Aquí en 16 estamos en el Jan Barney. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. Entonces, aquí las primeras modificaciones de Marzuk en el partido. Primera ventana que utiliza Marzuk para hacer cambios. Son 3 los que van a ingresar. Con la número 18, Alan Almirón. Con la número 16, Matías Arias. Y con la número 17, Manuel Roa. Los que salen son con la número 10, Cristian Barinaga. Con la 8 ya se retira Pablo Mota. Y el otro que se va a retirar es Jonathan Medina con la número 3. Repetido ingresado, por favor. ¿Cómo, Julio? Los números de los ingresados. Sí, es decir, lo repasamos nuevamente con la 16 Arias, con la 10 Roa y con la 10 Almirón. Perfecto. Las 3 modificaciones se le van a dar aire al equipo, Emiliano. Totalmente, y minutos en los que entran, porque no son suplentes. Simplemente están ocupando esa posición en la jornada de hoy. Tienen la chance, como todos, del partido que viene, salir desde el inicio. Todo dependerá de que hagan
lo que hicieron los que estaban. ¿Quién es el capitán ahora que se fue, Cristian Barinaga, Gastón? Si me pueden ayudar con eso, muchachos, si no, ya lo confirmamos, ¿eh? Ahora 10 minutos del segundo tiempo. Gana la abrazo libre. Habrá tiro libre para el equipo de Olimpia. 3-0. Gana la franja en 18 de este segundo tiempo en el debut del torneo federal amateur. Habrá tiro libre. Le va a entrar con la número 17 finalmente. Se viene el equipo, es Risco, el centro frontal arriba. Dufresne atrapa la tenaza, la pelota. Se queda con el balón ahora en 19. Sigue ganando la franja 3-0. Ferretería Villalonga, 3764-696753. Grandes eventos en Puerto Envigua. 18 de diciembre. Todos de blanco en Puerto Envigua. Risco que la rechaza, la va manejando a Nico Portillo en el círculo central, la maga entre dos, a ver qué va a hacer, la pierde, ahora se la marca de Rivetti, corta bien ahora, igual intercepta el juego del equipo de Olimpia que pierde 3-0, va en búsqueda del descuento, la va rechazando allí por el costado, intentando poner la bocha sobre el sector derecho del ataque del conjunto local, corta bien ahora, era Rodríguez dando una mano en defensa, la va rechazando finalmente Barrientos, cambio de frente para Almirón que quedó como capitán del equipo del polaco Marzug. Está manejando ahora para Territo Pérez, otra vez para Almirón, mete un sombrerito, no prospera, aguanta la lucha, comete falta, dice el árbitro sobre José Rodríguez, por eso el tiro libre será para Olimpia desde el fondo. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre. California es el supermercado que le conviene más. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. 20 minutos del segundo tiempo, va Portillo, se le escapa la pelota, se le escurrió la pelota, en realidad la desvía, era Barrientos, la manda por un costado, ¿verdad? Tiro de esquina lateral, veremos. Ahora que corresponde para el equipo de Olimpia que va en búsqueda del descuento en casi 21 de la primera etapa. Laterales finalmente será para Mesa, el que repondrá con las manos. Así lo hicieron para Vargas, viene Lucas, la aguantó bien Lucas, va a meter el centro, despeja finalmente en área, va a arriba, era Roa, el que había completado el despeje, le va sobrando ahora para que se venga José Rodríguez por izquierda, por el cambio de frente. Si viene Rodríguez ahora entre dos, metió bicicleta, un caño, no prosperó finalmente, va a cubrir Territo Pérez, la rechaza como puede Lester, le va completando ahora como puede, bastante prolijo el partido por momento, ahora la clarifica bien, ahora Rodríguez metió el centro, ahora el segundo palo, Edu Flores se queda, seguro la tenación a la altura, el arquero de la franja en 21, sigue ganando Guaraní, Aquino verá 3-0 cuando se cae la tarde. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. El partido quedó en la meseta, ¿no? Para Guaraní, Emiliano Soleto. Sí, ya está. Ya van, ¿cuántos? 65 minutos, 66 de partido. Lo que falta es simplemente para completar este encuentro entre los sobreños y los posadeños, con tantos adjetivos que hemos escuchado en esta tarde aquí en la tribuna Jan Barney. La pelota del pájaro Benítez sacó un remate, se desvió y arquero arriba, se exige lo máximo, la manda la pelota al córner. Se ha salvado otra vez Olimpia en un remate defectuoso del pájaro Benítez, la mandó muy bien al córner, tiro de esquina para el equipo de la franja. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Arriba la pelota la va despejando Medina, se desvió finalmente el Lechner y se va por un costado. Refronda el equipo de Olimpia con un 3-0. Y la próxima fecha, entonces, Guaraní Mitre el próximo miércoles, Emiliano. Miércoles en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, vuelve el clásico de la capital, vuelve el clásico posadeño, el viejo clásico, no es invento que hicieron hace poco entre Crucero y Guaraní. Ahora sí, viene el turno de volver a encontrarse a estos dos equipos, encontrarlos en torneos nacionales. Torneo regional, fecha número 2, miércoles, 21:15, hermoso horario. El partido. Y Sporting recibirá a Olimpia, ¿no? Sporting va a recibir a Olimpia San Antonio. Se miden los del interior. Habrá pelota de Rodríguez, pase a profundidad para que la aguante bien. Ahora Nacho la dejó para que se venga Arias limpió para el pájaro Benítez por derecha. Mete el centro que estaba Alan, metió el centro muy pasado. Ni para Nacho, ni para Alan.
por eso que habrá reposición y recupera muy bien, ahora la hizo perfecto el equipo de justamente Mesa, Alejandro Mesa, va quedando la pelota más al campo rival, la va luchando de primera, muy bien el 5, la guapea, la gana, la lucha Joaquín, era Luis Joaquín, con falta de Nacho sobre Joaquín, por eso el tiro libre, tirado para Olimpia y amonestado el número 9 de la franja, Gastón. Es el primero en la visita, el número 9, Ignacio Balsangiacomo, y se viene una nueva variante en guaraní. En un ratito se reanuda el juego, se viene la pelota para que el número 14 va luchando con Vargas, a ver qué va a hacer Vargas, la pivotea, más atrás retrocede para Matías Reis, Matías la pierde sobre la marca de Ardetti, y le va sobrando para el Pájaro Benítez, muy exigido el Pájaro, limpió por la izquierda ahora para que se venga Rodríguez, autor de uno de los goles, le dejó para que se venga Arias se frena ahora, el número 16 con la espalda, se frena entre dos, a ver qué va a hacer Arias, busca pase, no le dan, la perdió, tardó mucho, la trasladó demasiado, la va recuperando Rico, de primera para Mesa, mete un caña, no prospera, le va sobrando ahora otra vez para Arias, a ver qué va a hacer Arias, va a sacar el remate, no, de primera para Almirón, quiso conectar una pared, corta bien el fondo de Olimpia, recupera otra vez la franja con el capitán Almirón ahora después de la ausencia de Barinaga, la recupera Roa, maneja bien la pelota Guaraní, ahora en el círculo central, se viene bien Almirón, a ver, zona de gatillo, no, se pierde la pelota, Roa, bien Rey. Se viene Matías Rey, limpió perfecto para Rico, se viene Rico, a ver qué va a hacer. La contra será, son 3 contra 3, se viene Rico, a ver qué va a hacer si está el descuento de Olimpia, a ver qué va a hacer Rico, le picó el vacío para Portillo, cortó a medias, como puede Barrientos, que quedó tendido y lesionado. Subsiste el peligro, se viene Nicolás Portillo por derecha, va a meter el centro arriba, está Rico, pero defectuoso y la completa el despeje Lecher. No quiere ningún tipo de problema, firme Lecher, Emiliano en el fondo de Guaraní, No logra cerrarse del todo, ¿no? No logra compenetrar comprimir su defensa, ahí está la palabra. No logra todavía encontrarse uno con el otro a la hora de sacar la pelota. Veo mucha pelota en el cielo. Primer tiempo sobre todo, ahora por ahí se calma un poco, pero tenés que mirar para arriba. Sale de cuadro la pelota. 25 minutos, tiro libre para el equipo local que pierde 3-0 en esta primera fecha del torneo Federal Amateur. Zona 1, Litoral Norte. La franja está debutando con un triunfo el próximo miércoles desde Villa Sarita, con un aforo del 100%, Emiliano, el miércoles. Sí, tranquilamente. Puede ir el que quiera a la cancha. Ojalá sea del 100%. Ojalá sea repleto este Clemente argentino. Bueno, el clásico, veremos a ver qué pasa el próximo miércoles de la transmisión de la show. Y ahora sí, Gastón Machado, otra variante en la franja. Nuevo cambio en el conjunto visitante, ya está en la cancha con la número 15, Darío Cardoso, y el que se retira es con la 7, Raúl el Pájaro Benítez. Perfecto, tiro libre, será para el equipo local del centro, la despeja finalmente Lesler. La va completando ahora el despeje finalmente. Arias la limpiaron perfecto para que se venga Tarrito Pérez a toda velocidad. Se viene el equipo local. Se viene la franja, perdón. Se viene ahora la franja por el cuarto. Se viene Tarrito Pérez. Dejó para el Mirosa. Corre. No, se la trabó perfecto. Número 5. La traba perfecto entre dos. La perdió otra vez por el Mirante. Este Tarrito está en el cuarto de la franja. Gol. Gol de Guaraní. Antonio Franco lo hizo. Tarrito Pérez. La hizo muy bien. La perdió. Después la recuperó, la asistió de primera antes que entre el offside Tarrito Pérez. Y a los 26 minutos de juego el Tarrito Pérez pone 44, Olimpia 0. Bienvenidos sean las llegadas, ¿no? Los refuerzos que se están presentando. Uno que la guapea, otro que define. Me parece que hay mucha culpa del volante que quiso tener la pelota en la puerta del área. No, ahí no, amigo. No puede mostrar nada. Lo más probable es que te pase eso. Le hablo a Luis Joaquín, ¿no? El 5, que quiso pisarla 2 veces y tenía 2 jugadores de la visita encima. Un absurdo, pero bueno, torneo regional federal amateur, que es lo que siempre digo. Se van a ver esas cosas. Se quiso mostrar, le salió absolutamente mal. Muy bien por Tarrito llegando. Vos sabés que hoy en un saque de arco veía cómo Tarrito se mostraba en velocidad y Edu Flores le tiró a otro compañero que estaba más cerca y él se lamentó. Quería subir Tarrito y lo acaba de conseguir. 4-0 para ponerle un broche linda esta tarde. 27 minutos gana la franja, 4-0 y el banco de suplente que Gastón. Bueno, algunos abrazos, luego es rápidamente palabras de aliento. No quiere que el equipo se desconcentre y quiere que siga con, lo repetimos, pero la misma intensidad con la que está comenzando el partido. Está habilitado, Arias se viene en la franja por el quinto, Valmirón sacó el remate, en 2 tiempos la domina, el arquero Rivas se queda con esa pelota, ha bajado los brazos también Olimpia, Emiliano, se ha quedado sin piernas también. Sí, obviamente. El resultado es bravísimo, es un resultado muy amplio, muy de 4 goles
te deja una situación muy complicada para la semana, para el partido del martes. No tiene que seguir pegando, ¿no? Veo mucho codo por arriba, no hace falta. El partido, si te haces expulsar, si tenés una tarjeta, te pasás mal el martes, dejás solo a tu compañero. Así que bueno, ojalá me escuchen adentro de la cancha para que se tranquilicen un poco. Esto está definido, no hace falta ninguna roja. 28 minutos del segundo tiempo, 4-0 la franja, somos show, somos de alto vuelo en el debut de la franja del torneo Federal Motor y va el Tarrito de vuelta para el quinto, va el Tarrito mano a mano, va el Tarrito, ¡gol! ¡Gol de la franja! Lo hizo otra vez el Tarrito Pérez. Se ha repetido la fórmula a los 28 minutos de Almirón, un pase a profundidad, se proyectó Alejandro Pérez y a los 28 minutos Guaraní hace 5, Olimpia 5-0 aquí en el Yamarre. Te decía hace un rato que los que entran tienen que hacer lo mismo que estaban haciendo los que ya estaban. Y lo están haciendo. Alan asistiendo. Como Banzaquea como a Barinaga en 2 oportunidades, ahora Alan, el 9, al resto de sus compañeros. En este caso, Tarrito Pérez, que se quedó ahí o volvió a su campo de juego antes de convertir el segundo en su cuenta. Ojo Barinaga, que hay otro que también hace 2 goles. 29 minutos, se florea la franja, gana 5-0 aquí en Oberá en el debut. Nos vamos a cancha de Mitre, ¿qué pasa en Rocamora? Diego Bain. Partido peleado ahora, muchachos, acá. Se quejan mucho los jugadores del árbitro, mal arbitraje de Roque Ramos, dejó pegar más de la cuenta, lo sigue ganando Mitre 1-0, lo aguanta como puede, va a Sporting, pero por ahora no puede el equipo de Santo Pipo. Ojo aquí para el número 3 Leite, lo que acaba de decir Emiliano hace un ratito, ¿no? La tranquilidad para no dejar a un hombre menos, le fue con el codo arriba, tuvo Gastón más cerca, y expulsión para Leite, Gastón lo más cerca. Sí, expulsado el número 13 en Olimpia San Antonio, Jonathan Leites, claro, golpe en la cara de Alan Almirón, lo habían advertido ustedes muchachos, no tardó mucho y ahora se le van todos encima de González, el árbitro de este partido. Queda con uno menos el equipo local, expulsado el número 3 Leite finalmente, lo decía Milano recién, hay que tener paciencia para no dejar uno con uno menos, pensar en el próximo partido, recién arranca. Claro, Olimpia ya no tiene que pensar en este partido, está perdiendo 5-0, ¿qué quiere? Pegando un codazo no son más guapos ni te descuentan un gol del rival. Bueno, ahí está. El martes a buscar un reemplazante para el Trepo, se fue expulsado por un codazo que pegó de manera absurda. Eso es no pensar en lo que se viene. Pensar que estos 90 minutos son los últimos. Y esto recién arranca. Bien, se vienen las últimas variantes de la franja. Se ya lo va a pasar el limpio Gastón. ¿Quién quedó tendido, Gastón? El número 18, el capitán Alan Almirón, muchachos, que ahí ya se pone de pie. Bueno, marcaba también Emiliano, ¿no? Los que entran tienen que estar a la altura y Almirón ha hecho 2 asistencias bárbaras para poder estirar la ventaja también a través del Tarrito Pérez. Se ha mostrado muy vigente, se ha mostrado muy vigente también, al igual que Motas, que se ha desgastado bastante. Y Guaraní está goleando aquí en Oberá en 31 minutos del segundo tiempo, juego detenido, se va a reanudar ahora enseguida después de la variante. Como helados Duomo, no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Duomo. Opera con banca internet. Macro, tu banco cerca siempre. Muchachos, última variante en Guaraní, Antonio Franco, ya ingresó con la 13, Quique Vidalba y el que es Matías Barrientos. Perfecto. Villalba, que hasta antes de la llegada de Leche era titular, ¿no? Era titular, sí. Era el que iba a arrancar como titular, pero bueno, llegó un defensor que va a tener competencia en Quique Villalba, pero que me imagino llegó para ser titular. Traen un defensor con ascenso, con trayectoria, con nivel, porque venía jugando en Federal A. Hay que pelearla para ganarse el lugar, porque en algún momento también te puede tocar. 32 minutos, 5-0 la franja, y se viene por más. Ahora por derecha el equipo del polaco Marzuk, acusa un golpe el número 5 Bereño, a ver qué va a hacer el centro de Tarrito Pérez, para que vaya Nacho, no puede, corta bien ahora. Era Gustavo Maidana, va por era Caño, viva el fútbol. El Caño que tiró el mirón, de paso a Lucas Vargas. Ahora repone desde el fondo el equipo Bereño, 5-0, 32, se Florida la franja no verá.
Showroom imperdible en electricidad. La Unión. Atención personalizada. Vení, La Unión te espera. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. ¿Qué pasó, Gastón? Allí la pelota estaba en otro lugar y quedó tendido un jugador de Olimpia. ¿A quién amonestó el árbitro? Número 16, a Matías Arias, uno de los últimos ingresados, y ahora lo están atendiendo al jugador de Olimpia, que sí que se queja de un golpe en el cuello. Es el número 14, Matías Reis. Partido 33, nos vamos a Rocamora. ¿Qué pasa aquí en Mitre, Dieguito Bain? Misma tónica acá en Rocamora, pura Sporting, casi lo empata recién. Buen remate de Matías Sur de Pilleta, lo aguanta Mitre como puede, jugó todo el segundo tiempo con uno menos y empiezan a pesar las piernas para el equipo local que sigue arriba 1-0. Perfecto, aquí en Obras ganando Guaraní 5-0 y ahora siguen las amarillas revoleando el árbitro, Gastón. Sí, ahora una por lado, justamente a Reis, a quien lo están atendiendo amonestó, y además a Darío Cardoso en Guaraní. Bueno, repartiendo tarjetas el árbitro, quiere que vayan al cumpleaños. La pelota de Maidana ahora del fondo, se le escurrió la pelota lateral para la franja ahora en 34 minutos del segundo tiempo, 5-0 la franja en el debut del torneo Ferrol Amateur. Somos show, somos de alto vuelo, viviendo la pasión de la franja en este marco. Está en offside, sí, señor, el número 11 Rodríguez ante la devolución de Almirón, por eso habrá tiro libre. Reposición desde el fondo para Olimpia, que pierde de su gente 5-0 en el debut. Multi-Express, 25 años ofreciendo el mejor servicio. 3 locales en Posadas. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Lateral para Olimpia, en mitad de cancha, casi 35 del segundo tiempo, 5-0, 2 de Barinaga, 2 de Tarrito Pérez, 1 de Juan Manuel Rodríguez, para el triunfo categórico de la franja, sin sobresaltos aquí en Oberá, pensando en lo que va a ser el clásico, recuperando piernas. Recordemos este torneo muy, muy corto, ¿eh? ¿En qué, Emiliano? ¿En 20 días, las 6 fechas? Sí, 3 semanas, 18 creo, ¿eh? Para los 6 partidos que tendrán que jugar. Nosotros estaremos el martes en Villa Sarita, miércoles. Después tenemos que ir a Santo Pipó para la visita de Guaraní. Ya un sábado, otro partido entre semana, que sí es martes, y se cierra el 12 de diciembre en Villa Sarita, Guaraní contra Sporting, si mal no recuerdo. Después, el lunes vamos a repasar todo el fixture. Es un hermoso comienzo de Guaraní, ¿eh? Disculpame, Gastón, si te dije que tenía que ganar como aquel equipo de Duto en su momento, ¿eh? Y tiene con qué hacerlo este equipo. Para eso se armó, para eso se trabajó en la pretemporada y es a lo que aspira la franja. 35 minutos, casi 36 ya, recta final del partido. Se viene Almirón a Verde, 2 asistencias, va el capitán, se frena, lucha, pierde. Ahora la pelota la recupera, le dejó para Nacho, otra vez para Almirón, quiso ponerle el Pacho para Bansaquio, pero no puede. La va a recuperar Almirón, otra vez para Nacho, a ver qué va a hacer en la media luna, entre 2, entre 3, no le baja nunca la pelota, limpió ahora el número 5. Le va a pegar la pelota, juega limpio, había perdido la pelota en el cuarto gol. La recupera ahora Risco, ensancha para Nicolás Portillo, se le escurrió la pelota, picó y se le va, picó y se le va, no. Evitó el lateral, la va recuperando Joaquín, ahora recupera bien la pelota a través de Darío Cardoso. Retrocede del juego, Guaraní toca ahora ante la ventaja de 5-0, toca ahora con Tarrito Pérez, cambio de frente, desde la derecha hacia la izquierda para la protección de Roa, se viene Roa ahora para la franja. El buen lateral izquierdo que tiene la franja, le limpiaron para Rodríguez, otro de buen partido, también autor del gol. Para Rodríguez, el centro, el segundo palo, muy pasado la pelota. Se le fue por la última línea, hay saque de meta para el equipo de Olimpia en 36. Grandes eventos en Puerto Envigüá, 18 de diciembre, todos de blanco en Puerto Envigüá. ¿Qué esperás? Date una vuelta por Petri Market, que te acompaña en todos los momentos del día. Petri Market, lo práctico y exclusivo. Alicia Moró de Justo a metros de 40. 37 minutos de juego. La pelota la va manejando el equipo de Oberá con Joaquín. La pelota la limpió perfecto ahora para que rompa juego Nacho. La dejó más atrás para quien, para Roa. Le queda a domicilio para Rodríguez. Toca bien la franja ahora con la diferencia abultada, con el partido liquidado aquí desde Oberá. Estamos. Gran pase de Cardoso para que se venga por la izquierda. Roa se frena muy bien Mesa y le deja la pelota en las manos del arquero Rivas desde el fondo. A salir y va a recomponer el equipo local. Pierde 5-0 en 37.
Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. La pelota de Almirón en la puerta del área, va a meter el centro, el segundo palo está Nacho. De Guaraní, Antonio Franco, qué bien que entró Almirón, qué bien cabeció Nacho, qué bien cabeció el 9 Ignacio Valsancha como anota el sexto de la franja. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Dice que Guaraní le gana 6-0 Olimpia. La pelota de Almirón en la puerta del área, va a meter el centro, el segundo palo está Nacho. Qué golazo, qué centro pasado bien donde el defensor no va a llegar, pero sí el delantero pensado y ejecutado con una perfección tremenda. Qué bien que entró Almirón. 3 asistencias, se lleva el premio, me parece, del partido, Alan, con los pocos minutos que estuvo en cancha. Entró para decir, ¿cómo me vas a mandar al banco? Partidazo de Alan, golazo de Valsanjá como centro de un 10, de un 9 en realidad, a otro 9. Pero qué golazo hizo Guaraní. 6-0, esto es una fiesta de los que están allá afuera. 39, 6-0, set and match, diría Lolo Fuentes. Ganan las franjas 6-0. ¿A quién no verá? Ahora bien, y sabemos que Almirón es, a ver qué, se conoce como el goleador, como que hace 9, pero hoy entró para asistir porque él lo decidió así. Otra faceta. Nuevos horizontes, me imagino, para Alan Almirón. Tiene que vestirse de otra cosa, pero hoy lo hizo muy bien. Está para hacer goles. Digo, hoy no lo voy a hacer, voy a asistir. 39, y qué abajo del polaco Marcus Gastón. Bueno, muchachos, más allá de que sea ya el sexto gol, lo gritaron y mucho, se pusieron muy contentos por el gol de Ignacio Valsanjá, como saben que el 9 vive de goles y están contentos por el partido del día de hoy. Perfecto, la franja gana, gusta y golea en 39 del segundo tiempo, aquí desde el Jan Barney, desde Oberá estamos viviendo el debut de la franja en este torneo. Federal Amateur rumbo al Federal A, o por lo menos ese es el objetivo, para vivirlo y sentirlo por la show a lo largo y ancho del torneo y a lo largo y ancho de la provincia también. Toca Guaraní ahora en 40 minutos, 6-0, y se lleva un buen debut aquí desde Oberá. Elegí tu jugada con La Poseada Misionera. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. La pelota ahora de Guaraní en poder de Cardoso. Toca bien la franja ahora, buscando el pase para que Almirón se venga ahora con la cinta en la espalda. Le sienta bien la cinta a Almirón también, Almirón, ¿no? La confianza. Sí, seguramente le debe dar confianza, por algo la tiene. Está Quique también en cancha, el capitán es Sala. Bueno, creo que entró después Quique. Pero bien, bien, mirá, deja rivales en el camino, genera bronca ahí con los rivales, le tiran el pelo. Está caliente el partido. ¿Cuánto falta, Julio? ¿Ya estamos? ¿5 minutos? 41, hay tiro libre para Guaraní porque recién lo describía Emiliano. La pelota ahora en Guaraní, en poder de Cardoso, toca bien la franja. Deja el camino a los rivales y cuando el tiro libre para que lo fajaron después. Venga ahora con la cinta en la espalda. Habrá tiro libre para Guaraní. Habrá tiro libre para la franja en la recta final ya del partido, cuando se viene una nueva variante en el local. Enseguida me lo va a contar Gastón Machado, pero antes sienta bien la cinta Almirón también, Emiliano, ¿no? Habrá tiro libre de la franja, veremos a ver quién está parado delante de la pelota. ¿Lo veo, Arias? No, a ver, Sala, bueno, si alguien me lo pasa en limpio. ¿Quién está ahí, Gastón? ¿Arias? Sí, Julio, es el número 16, Arias, y el número 11, Rodríguez. Seguramente parece tiro libre. Mate de Arias, mejor respuesta de arriba, la manda al córner. Tiro de esquina para la franja, completame la última variante en el local, Gastón. Ya está en la cancha con la número 16, Tiago Arteta, que también tuvo un paso fugaz por Guaraní Antonio Franco, y el que se retiró fue con la 10, Nicolás Portillo, y agotó las variantes en conjunto local. Seguramente tiro de esquina, Guaraní quiere más, 6-0 en 42 minutos del segundo tiempo. Jugaron cortita, más atrás para Tarrito Pérez, este va a tirar el centro desde la derecha, a ver qué va a hacer. Juega de primera ahora por el sector derecho, va Guaraní, insiste. Varias, otra vez con el Tarrito Pérez, metió el centro entre líneas, corta bien Risco, a medias, porque le va a quedar al Almirón ahora, pausado, relajado, confiado, el capitán franjeado. Va el centro arriba, se queda en las manos del arquero arriba, la atrapa y repone para el equipo de Olimpia de San Antonio.
Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con Guaraní. FM Show, todos los días, las 24 horas, la número 1. Casi 43 ya de la recta final, 6-0, gana la franja. Ya me perdí los goles también, imagínense. Aquí la pelota va a luchar Nacho con falta, dice el árbitro. 2 goles de Barinaga, 2 goles de Territo, 1 de Nacho y otro de Rodríguez para la goleada de la franja del equipo de Polaco Parsuk, que debuta de una manera mejor imposible, ¿no, Emiliano? Ramírez, Juan Manuel, el autor de aquel tercer gol después de la asistencia de Barinaga para terminar de decorar aquel primer tiempo. 3-3, lindo de franja, no bajó el pie hacia abajo. Le pedíamos eso, para nuestra tranquilidad también, porque créame que hoy fue difícil, Hoy fue difícil, imagen, sonido, 65 metros de largue, está bravo el tema. La pelota ahora de Arreti también quiere subir arriba, la pelota lejos del arco de Flores. Ahora saque desde el arco para el equipo local que pierde 6-0. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. SAMSA, invertimos en la vida. ¿Qué hace Marzuca a esta hora, Gastón? Ahora, muchachos, ya está sentado, botella de agua en mano, mira su reloj y recordemos, ya realizó todas las variantes que podía. Perfecto, nosotros tenemos el cronómetro en las 44, queda un minuto. Rodríguez, el autor, también hizo un buen partido. Me gustó Juan Manuel Rodríguez, uno de los mejores también, sobre todo en el primer tiempo. Tomando la posta en los primeros minutos, ¿no? Era Rodríguez nomás. Estaba chequeando por las dos porque dije no hace cosa que dije mal todo el partido. 44:30, se va a terminar el partido. Qué lindo volver a una cancha, qué lindo volver con público. El miércoles será el turno de Villa Sarita, en el Clemente, en el majestuoso estadio de la franja que va a recibir a Mitre en la edición de un nuevo clásico. ¿Hace cuánto nos enfrentan Guaraní Mitre en un provincial? No, muchísimo. En un federal amateur, ¿no? Torneo nacional. Sí, la verdad que... A ver, un registro, después lo vamos a buscar. Tarea para Gastón en la semana. Sí, porque se ha enfrentado con Quecobrón, con Atlético Posadas, ¿con quién más? Con, bueno, Sporting en esta Sporting última parte. también. La Picada. Creo que llegó a jugar la Picada, ¿no? Bueno, pero contra Mitre en un clásico realmente esto va a marcar un buen momento de vuelta, sobre todo para los añejos hinchas del fútbol, ¿no? Que han vivido cancha repleta de Guaraní, de Mitre, por Liga Posadeña, y con estadio repleto que nos contaban siempre. Ahora será la posibilidad. Si bien ahora Rodríguez con la pelota, pellizca Risco, la manda al córner, se va a terminar al lateral, se va a terminar el partido, tiempo cumplido, señores. A terminar el partido, el árbitro Gonzalo Reina, ¿sí, Emiliano? Digo, vos que sos crack. ¿Cuándo fue la última vez entonces? Nunca hubo clásico misionero por torneos nacionales, muchachos. Lo estuve buscando. Nunca Guaraní y Mitre se enfrentaron en un torneo nacional. Cuando estaba uno, no estaba el otro. Cuando estaba Guaraní, no estaba Mitre. Y así será la primera vez. Cuando sos crack. Lo pedí, lo tenés, Emiliano. Ahí tenés. Bueno, lo pedí yo, ¿no? Por eso está trabajando con nosotros. Por eso es líder. Dieguito Bain. La pelota aquí de Edu Flores. El árbitro lo va a terminar el partido. En cualquier momento iremos también a Yerro Camora con Dieguito Van, toda la información de Mitre Sporting. Se va a terminar el partido, 46 minutos ya del segundo tiempo. Pasa el largo al Tarrito Pérez, y va al séptimo. Va el Tarrito Pérez, y va al séptimo. Va el Tarrito Pérez, buscó a Rodríguez. Casi gol en contra, el rebote la dio el arquero Rivas. Suscita el peligro, va Rodríguez, se resbaló Rodríguez. ¿Sabes que el centro de Tarrito Pérez fue tan bueno que hasta definió el rival? Porque no definió Rodríguez. Increíble, y se viene ahora otra vez Arias, a ver qué va a hacer Arias, metió el centro, busca pie, no estaba más Rodríguez, botadísimo Rodríguez. No llegará el séptimo en 46:30. ¿Cuánto más? Bueno, Tarrito Pérez, ya vamos 46:30. Tarrito Pérez, va al séptimo, Cinco más, muchachos, mostró Reina. En contra, el rebote, la disfrutando del partido del Dorado, perdón. Se viene recompensa de acción, roba, dice el árbitro, por eso habrá tiro libre. En una de las últimas del partido gana la franja 6-0. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Calidad, calidez en los 7 locales 5 estrellas de California es el supermercado que le conviene más. 47, la pelota Olimpia, la franja y la gente verá igual una fiesta
recibir a uno de los equipos más emblemáticos de la provincia. Nosotros somos de alto vuelo, lo viviste por FM Show a través también de la página de YouTube de Alto Vuelo, el canal de YouTube de Alto Vuelo. Partido en vivo, esta goleada 6-0 de la franja. Somos la radio líder de lunes a viernes, somos los impactos de 7-12. Después tenemos de Alto Vuelo de 19-20 con Emiliano, con Lolo, Gastón, con Augusto y toda la muchachada. Ahora tiro libre para Olimpia, va ganando la franja en el debut 6-0. 48 minutos, tiro libre para Olimpia que va por el descuento. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. El equipo local por el sector izquierdo. ¿Salimos y dónde vamos, Gastón, después de este partido? En un rato contame. Arriba al centro, quiso Rico en el segundo palo, casi estuvo el descuento. Sí, salvó la franja, buen centro de la izquierda de Joaquín. Apareció Rico en el segundo palo. La pelota se fue por afuera, apenas afuera del arco de Edu Flores. Sí, Gastón. Bueno, finaliza. No se puede parar de tomar. Gomo, riquísimos. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Finaliza el partido, muchachos, y vamos a estar en el Estadio Derna, donde el Oberá Tenis Club estará jugando por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet frente a Gimnasia Comodoro Rivadavia, y por supuesto toda la cobertura va a estar a través de las redes sociales de Alto Vuelo. 49 minutos, se va a terminar el partido, iremos hasta los 50. Somos Show, somos de Alto Vuelo, somos la radio líder, somos el canal de YouTube líder, viviendo la franja, la pasión del manto sagrado en esta goleada aquí en Oberá 6-0. 2 goles del capitano que regresó para el ascenso, o por lo menos encaminarnos a esto. 2 goles también del Tarrito Pérez, que se cruzó de vereda. Goles de Rodríguez y también de Balsangiacomo, para que Guaraní esté goleando a Olimpia 6-0 en este debut. Y ya piensa en Mitre, a partir del miércoles estaremos de temprano con de Alto Vuelo desde las 19, y después desde las 20:30 para la previa, desde el Clemente, para volver a ese escenario majestuoso, para volver a ver a la gente de la franja alentando al manto sagrado, señores. Se va a terminar el partido, va a pitar el oriundo del Dorado, Gonzalo Reina, ha ganado y goleado, 6-0 ganó. Terminó el partido. Vamos a la nota, Gastón Lizardo. Sí, muchachos, vamos con el técnico guaraní Antonio Franco. Bueno, Carlos, siempre es bueno comenzar ganando, pero más si es de esta manera. Sí, sin duda. Habíamos hablado en la previa que por ahí... Pocos días, seguramente vas a tener que utilizar a varios jugadores del plantel. Hoy, así de buena manera, se vio también a los que ingresaron. Sin duda. Tenemos un buen recambio, siempre lo dije. Trajimos jugadores de jerarquía y la gente que estaba en el club trabajando, que nosotros consideramos que nos van a ayudar muchísimo, y hoy quedó demostrado con el ingreso de Alan, que entró muy bien, de Darío, de Manu Roa, chicos que están esperando su oportunidad como Brian Domínguez, y no me quiero olvidar algún otro, pero seguro que hay unos cuantos que están con las mismas ganas de todos los chicos que entraron igual. El caso de Matías Arias, que entró, y la verdad que se nota en la técnica, no en todo. Bueno, ahora se viene Mitre el miércoles en Lazarito. Sí, otro partido durísimo. Vamos a tratar de descansar, tratar de recuperar bien a los que tuvieron más minutos y pensar en armar el mejor equipo, porque bueno, es un clásico, representa mucho también, y nosotros no queremos subestimar nada, queremos jugar siempre serio. Creo que es la mejor manera también de respetar al rival y de meter todo lo que venimos trabajando y mentalizando en esta clase de partidos como se dan hoy. Muchas gracias, Carlos. Hasta ahí la palabra de Carlos Marzuk, técnico guaraní Antonio Franco, muchachos. Gastón, allí los conceptos del técnico. Lo tenés a Barinaga también cerca, manejalo vos, Gastón, como vos lo mejor lo tengas allí. Ha ganado la franja. Hemos vivido realmente una muy buena tarde de fútbol aquí por parte del equipo de Marzuk.
supo hacer algo el equipo de Olimpia en la parte inicial del partido, después ya no le dio estatus ni lo físico para poder doblegar a Guaraní Antonio Franco, que ha goleado en una tarde de mucho calor, en una tarde que volvimos a las canchas con público, después de una pandemia, o en medio de una pandemia, como mejor quiera llamarlo, pero la Radio Líder siempre está. Ahora lo tenemos al capitán Gastón también. Sí, muchachos, estamos con el 10, con Cristian. Bueno, Cristian, siempre es bueno comenzar ganando, pero me imagino que más con resultados así tan abultados. Sí, sí, contento de arrancar el torneo así, era importante ganar en una cancha media complicada. Y nada, buscamos el resultado del principio, lo habíamos hablado y nada, contento porque lo pudimos conseguir. Bueno, en lo personal, volviste y qué manera, además, con 2 goles. Sí, siempre es lindo convertir, nada, para mí es algo muy especial hacer goles con esta camiseta y nada, arrancar así estoy muy contento. Bueno, y ahora pensar en el clásico que se viene el día miércoles, Villa Sarita, seguramente será un estadio colmado, frente a Mitre. Sí, estoy nervioso como cuando tenía 20 años, voy a jugar ese partido, pero bueno, es algo lindo sentir esa sensación. Muchas gracias, Cristian. Dale, chau. Hasta ahí la palabra de Cristian Marinada, muchachos. Ahora, Diego, terminó el partido. Final en Roca Mora, 1-0, lo aguantó Mitre, triunfo del conjunto local, que recordemos se fue con uno menos, jugó 45 minutos con uno menos por la expulsión de Ezequiel Urunaga. Gol de Mauro Gómez a los 22 del primer tiempo, 1-0, ganó Mitre en Roca Mora. ¿Se dibujó el partido con la expulsión? ¿No pudo hacer Mitre su juego, Diego? Se tuvo que refugiar, tuvo de contra alguna oportunidad para ampliar la ventaja. Sporting obviamente tuvo las mejores situaciones, pero no estuvo fino a la hora de definir, valga la redundancia, por eso terminó 1-0, lo aguantó un poco más Mitre, que me parece que le puso la experiencia en la cancha para llevarse este 1-0 acá. También complicó bastante la cancha porque estaba bastante fea y dura el campo de juego del Tito Cucharoni, por eso tampoco se vio un gran espectáculo. Diego Bain, muchas gracias, hasta la próxima, un abrazo grande. Abrazo. Diego Bain desde Rocamora, desde Posadas, con el triunfo entonces de Mitre 1-0, que va a visitar el próximo miércoles de las 21:15 a Guaraní Antonio Franco en el marco de la segunda fecha. Ahora por la show, después del triunfo de Guaraní, se va a explicar por qué ganó la franja en este debut del torneo Fernando Amateur, por qué Guaraní se puso la pilcha de protagonista y de candidato, lo plasmó en la cancha el mismo técnico y lo dijo, pero ahora por la show, por la Radio Líder, a través de Alto Vuelo, lo comenta Emiliano Androli. Ganó porque, mientras miro para el costado, corridas, ojalá que no pase nada. Tranqui, muchachos, es fútbol, es un juego. No se trata de eso, de ir a buscar y ver quién es más guapo. No sirve para nada. Damos una imagen que no queremos. Es una provincia hermosa esta, la cual estas cosas manchan, pero bueno, no está pasando nada, tampoco hay que ser tan tremendo, están corriendo nada más. ¿Qué pasa en el fútbol de ascenso? En el cual hoy se puso en marcha, en realidad ayer, te contaba Gastón, un nuevo torneo regional federal amateur. Nosotros hablábamos en la semana, lo dijo recién Marzuk, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Carlos Marzuk, con la seriedad con la cual hay que tomar los partidos, con el compromiso con el cual hay que tomarlo, con el hecho de no levantar el pie del acelerador, porque esa es la principal falta de respeto a tu rival. Si vos decís, bueno, ya está. Yo pedía por ahí que se levante, pero tenga en cuenta usted que estamos en un terreno bastante hostil, más allá de que no pasó nada, por suerte. Pero fue categórica la victoria franqueada. Desde el principio, desde los 8 minutos, cuando consiguió la ventaja, hasta el minuto 95 con los 5 adicionales que puso Reina en cancha. Ganó porque trajo al mejor jugador del torneo, por lo menos en la primera fecha no vamos a ser tan alevosos, pero jugó muy bien Barinaga, jugó muy bien Pablo Mota. Hablábamos si queríamos encontrarle alguna fisurita al número 3. Nada preocupante. Perdió una pelota en la salida y después se recuperó gracias a Edu Flores. Guaraní hizo un tremendo trabajo hoy, porque cuando te armás de la manera en que se armó Guaraní, tenés que justificarlo en los resultados. Porque cuando te armás de esa manera también estás comprando la presión. Estás diciendo, bueno, yo soy el propietario del torneo regional federal amateur, yo quiero ascender. Traigo traigo aquel, traigo jerarquía, federal A, espero que se terminen los torneos. Y tenés que rendir en el campo de juego, tenés que rendir en los 90 minutos. 2 goles de Barinaga, 2 de Tarrito Pérez. Tremendo. Uno de Balsanciá como otro de Rodríguez, para decorar este resultado que fue una hermosura. 6-0, arrancar así,
Debe ser un viaje muy feliz el que va a hacer Guaraní ahora hasta Posadas, cortito pero feliz. Tendrá que pensar rápidamente en el partido del próximo miércoles, sí, habiendo corridas, donde tendrá que jugar contra un rival que también viene ganador, que se va a definir ahí quién termina como líder después de la segunda fecha de esta zona litoral norte de la región, zona 1. Pero tenía que hacer lo que hizo Guaraní, y por suerte, con el retorno del público a las canchas del fútbol misionero en gran número, hoy fue un espectáculo el público acá, lástima que el Jan Barney no tiene más tribunas porque hay gente, me parece, que ha quedado fuera o que ha estado bastante apretada acá adentro. Guaraní ha dado una muestra de que, en serio, esta vez sí tiene que ser franja. Y si querías alguna certeza de que se armó para ascender, bueno, acá está. 6 goles de diferencia respecto a un rival que viene de ser campeón. Nada más y nada menos. Ganó Guaraní, empieza una muy buena semana. A partir de mañana te vamos a contar todo en el show de los impactos y en De Alto Vuelo, como siempre. Hasta aquí los comentarios de Emiliano Andreoli de este triunfo y esta goleada de Guaraní por 6-0 en el debut del torneo Ferraro Amateur. Nosotros de a poquito nos vamos a ir despidiendo porque se viene el fútbol, continúa el fútbol en la Radio Líder a través de Radio Mitre para FM Show, se viene el Racing Colón y en un rato nada más se viene el líder del campeonato, el futuro campeón, River ante Platense. Todo el fútbol se vive por la 98.1. Gastón Machado, ha sido un placer como siempre, un abrazo grande, hasta la próxima. Bueno, muchachos, déjenme comentarles nomás que mañana Guaraní volverá a los entrenamientos, será por la mañana, y el día martes van a entrenar por la noche, van a tratar de que sea el mismo horario del día del partido del día miércoles. Que tengan un buen resto de jornada y nos encontramos mañana. Perfecto, bien Gastón, ahí gran trabajo desde el campo de juego. Guaraní ha ganado 6-0, lo viviste por FM Show también a través del canal de YouTube. Desde Alto Vuelo pudiste vibrar la pasión de la franja en esta goleada, en este debut del torneo federal amateur. Nosotros también estuvimos junto a José Locampo en la operación técnica, en la puesta al aire, a cargo del streaming. Estuvieron Fernando Tavares y Matías Durán, también en redes sociales estuvo Augusto Sartori. Un gran saludo para Lolo Fuentes. Emiliano, ha sido un placer como siempre, y el reencuentro será mañana a las 19, perdón, el martes o mañana, no, el martes, ¿no? Vemos mañana. El reencuentro será con De Alto Vuelo, Dios mediante, por la 98.1. Ha sido un placer como siempre, amigo. Julio, el placer es mío. Hasta la próxima, hasta que la franja nos vuelva a convocar. Y será el miércoles entonces, a las 20:30 arrancaremos la previa del Clemente para vivir el clásico. Mitre Guaraní, Guaraní Mitre, en la primera edición, según lo que nos dijo Diego Bain, del clásico posadeño en un torneo nacional. Han sido muy amables, continúen en la sintonía de la radio Líder, la 98.1, somos FM Show, somos De Alto Vuelo, sigue el fútbol por la radio Líder. Que tengan un buen resto de jornada y gran fin de semana largo. Chau, chau. Hasta aquí llegó una nueva transmisión de Alto Vuelo. Con Guaraní Antonio Franco de local y visitante. Te esperamos en la próxima fecha del torneo regional. Mientras tanto, De Alto Vuelo estará en FM Show de lunes a viernes.